El presente trabajo se refiere al tema de la transexualidad, con nuestro propio tema llamado El inicio de mi identidad sexual. Para poder platicar un poco de este tema, empezaremos a definir lo que es transexual. Las personas transexuales son aquellas personas que se encuentran en una seria y profunda disconformidad entre su sexo psicológico y las demás características sexuales. El transexual sabe que su cuerpo pertenece a un género y su cerebro a otro. Una característica principal de este tipo de personas es que la sociedad no los acepta tal y como son y casi siempre sufren violencia o discriminación en las calles o de su propia familia. Para analizar un poco este tema, tenemos algunas encuestas y más información para mostrar lo que las personas transexuales sufren o el cómo se sienten. Lo cual, la realidad es que la sexualidad es uno de los derechos existenciales más cuestionados actualmente. Esto no es el resultado de una opción de un sujeto, sino de unas circunstancias como físicas, psíquicas, sociales o culturales, que le son extrañas a exteriores, que se le imponen y en tal medida no son compatibles con ellos. Nosotras elegimos hablar de las personas transexuales, ya que no se ve tan seguido un trato directo hacia ellos y siendo la parte más sensible de la comunidad LGBT. Para nosotras, además de ser un cambio físico, es un cambio mayormente emocional por todo aquello que sienten, cómo actúan, cómo se desenvuelven, su pensamiento al inicio de este proceso. El que es identificarse como una persona transexual en una sociedad con ideologías machistas, sexistas, tan discriminante y tan cruel con el trato a los demás y aún peor, formando parte de la comunidad LGBT. Para nosotras, ellos simbolizan admiración, respeto, aceptación, amor por el gran esfuerzo para estar en la sociedad y todo lo que enfrentan ellos, su familia, su círculo social, el mundo en general, el cómo son vistos. Finalmente, el objetivo de esta entrevista, de esta búsqueda, es entender sus prejuicios y sus problemáticas en su sexualidad al inicio de este proceso. Buscamos información, sugerencias, ejemplos de cómo hacer correctamente la entrevista con mucho respeto y así no hacerla de modo ignorante al tema. Este trabajo realizado parte de analizar si la transexualidad es una enfermedad, una anormalidad o una simple opción, alternativa o tendencia de vida. Muchos la califican como vicios o pecados, otros como una enfermedad física. Dentro de este grupo hay numerosas respuestas en donde en realidad no saben qué es ser transexual. Otras posiciones descartando tanto las imputaciones de vicios o pecados como la idea de enfermedad, prefiriendo ver a los no heterosexuales como personas normales, con características diversas a las de otros humanos. Este trabajo se hablan de diversos temas, el cómo lo llevan en la sociedad, en este caso cómo son discriminados o si sufrieron violencia, cómo les va en lo laboral, con su familia, su entorno social, o incluso por qué llegan al suicidio. Y todo esto lo pudimos realizar a través de las encuestas que se realizó y así para nosotros poder cambiar nuestro punto de vista de lo que en realidad son las personas transexuales. Ok, primera pregunta. ¿A qué edad identificó su sexualidad? Esa pregunta todos respondieron que desde muy pequeños se sentían identificados con su sexo opuesto y que desde muy chiquitos ya sabían lo que querían y cómo se sentían ellos mismos con su sexualidad. Pregunta 2. ¿Ocultó su identidad sexual en alguna ocasión? En esta pregunta, la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que sí ocultaron su identidad por la causa de que sentían temor a lo que su familia
o su círculo social pensarán de ellos. Siempre se ocultaron y siempre pensaban en alguna forma de cómo podérselos decir sin que resultara para su familia o amigos eh, algo que los incomodara o no les pareciera. Pregunta 3. ¿Quién fue a la primera persona que se le dijo? Aquí las respuestas eran muy variables, ya que algunos decían que las primeras personas a las que se decían familiar era a la mamá, posteriormente a la tía. Señalaban más a imágenes femeninas que masculinas y a amigos cercanos de la familia o amigos con los que se juntaban en la escuela, en algún lugar recreativo. Ellos eran a los que les decían su identidad sexual. Pregunta 4. ¿En qué aspecto cambió su vida? Las personas entrevistadas conforme a esta pregunta dijeron que se sentían libres, por lo mismo de que al momento de contárselo a su familia y a sus amigos, muchos no los tomaron como fenómenos o personas raras, sino más bien los apoyaron y estuvieron de acuerdo en la decisión que tomaron. Pregunta 5. ¿Sus seres queridos sabían de su identidad sexual? Aquí las respuestas eran no, no sabían, no tenían la menor idea. Y la otra parte, que fue un poco mayor, es que sí, sus familiares sospechaban o tenían una cierta idea o ya sabían que eran personas transexuales y que su sexualidad era esa. Pregunta 6. Al saberlo, ¿su familia qué apoyo le dio? A muchas personas a las que se fueron entrevistadas dijeron que no les dieron el apoyo por la decisión que tomaron, pero otras dijeron que sí, a que hasta se les hacía sorprendente el que los aceptaran, pero incluso a otros los corrieron de su casa, pero les orgullece decir que son alguien que ya es libre y que es independiente. Pregunta 7. ¿Qué opinaron sus seres queridos al saber de su identidad sexual? Muy pocos de ellos nos dijeron que sus familiares opinaron de forma positiva y hubo un apoyo. La mayoría de ellos, pues sus familiares opinaron que estaba mal, no reciben la ayuda. Entonces, en ese momento, para sus familiares, la mayoría de ellos fue difícil aceptar que la persona era transexual. Pregunta 8. ¿Cómo lo llevan actualmente? En esta pregunta, como se había mencionado, algunos sí fueron apoyados. Se les dio el apoyo de su familia estando con ellos, viviendo con ellos, no discriminándolos ni hacerle ningún tipo de agresión. En cambio, los que fueron rechazados por su propia familia decidieron irse de su casa para vivir su propia vida y ser independientes. Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo cree que su círculo social tardó en aceptar su identidad sexual? En esta hubo diferentes variables. Algunos de ellos contestaron que perdieron amistades cercanas a ellos, que no los aceptaron, que se alejaron de ellos, pero otros también dijeron que su círculo social no cambió nada, que todo siguió como siempre y sus amistades perduraron. Pregunta 10. ¿Cómo lo llevan actualmente con su círculo social? Esta pregunta no hubo mucho problema, ya que a la mayoría, muchos de sus amigos o cercanos a él,
los aceptaron y se llevan hasta la fecha muy bien y siguen compartiendo experiencias juntos. Pregunta 11. ¿Acudió a terapia por presión social por sus preferencias sexuales? Algunos contestaron que sí, otros evadieron la pregunta, otros tantos dijeron que no fue necesario porque pues, no sintieron esa presión tan fuerte como para asistir a terapia, pero los que dijeron que sí, pues mencionaban intentos de suicidio, violencia, ataques en las calles. Entonces muchos acudieron a terapias. Pregunta 12. ¿Qué tipo de violencia sufrió por su identidad sexual? En esta pregunta, para los encuestados fue algo difícil el contestarla o tal vez no dieron ninguna respuesta por el simple hecho de que querían mantenerlo privado y, y hubo muchos que no contestaron a ella, pero hubo otros que mencionaron que eran golpeados o discriminados en la calle, diciéndoles algunas groserías, aventándoles cosas y no sintiéndose parte de ese círculo social. Pregunta 13. Para usted, la comunidad LGBTTIQA+, ¿qué simboliza? Todos dijeron que es una marcha para hacer valer sus derechos, para que ya no exista actos homofóbicos hacia ellos, y es un acto de fiesta, es lo que simboliza esa comunidad, que son personas y que tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Pregunta 14. ¿Por qué es tan difícil el proceso de revelar la orientación sexual? La mayoría de los encuestados contestó por el temor de que algunas personas no los aceptaran, el rechazo de su familia o porque a veces no entiende lo que pasa. Pero incluso otros dijeron que no fue tan difícil, ya que desde que eran niños sabían lo que en realidad eran y desde ahí empezaron a vestirse y a hablar del sexo que querían ser o pensaban ser. Y por último, pregunta 15. Describa con una palabra el ser transexual para usted. Las palabras fueron transformación, aceptación, fuerza, cambio, dificultad, amor, libertad, paz, felicidad, decisión, paciencia, tolerancia, tranquilidad, plenitud y renacer. Entrevistamos a la comunidad LGBT, pero a las personas trans creo que podrían, para mí, son las personas más sensibles a cualquier acto que tú hagas. A esto me refiero, es que habían personas que te ponían un límite al hacer tú la pregunta. O sea, les preguntabas y ellos te decían y ya, y ya, y ya. Entonces, pues sí, son discriminados desafortunadamente. Como algunos de ellos nos dejaron grabarlos, otros solo por audio y otros no quisieron ser grabados porque sus familias, sus amigos, su círculo social no sabían o no saben que son trans o no los aceptan. Entonces viven con ese acto de discriminación, más aparte salen a la calle y sufren violencia con ataques homofóbicos. O sea, van en un transporte público y los golpean, los insultan, los malmiran cuando no tendría la necesidad. ¿Por qué? Porque son personas. Son personas
que simplemente no se sienten identificadas con su sexo, y eso no quiere decir que esté mal. Al contrario, es como no sentirte bien con lo que vistes, y eso es todo. Entonces esa es mi conclusión. Son personas magníficas, son personas llenas de amor, llenas de ganas de libertad, de su expresión sexual, y que con la comunidad machista que tenemos no les es posible. Entonces, esa es mi conclusión. En nuestro trabajo de la transexualidad, pues para mí fue un trabajo muy interesante, ya que yo tenía un cierto pensamiento de las personas transexuales. Ahora que trabajé en este tipo de proyecto, tengo otro punto de vista sobre ellos. A estas personas debemos de tenerle mucho respeto y admiración, porque muchos no tienen ese valor de salir y enfrentar a las personas a las que quisieran saber su verdad o realidad. A veces me causa un poco de tristeza su situación, porque no es nada fácil. Para ellos es complicado el obtener trabajo, seguir con sus amigos o familia, ya que muchos no los han apoyado, los han corrido o no son aceptados por su círculo social. Yo creo que deberíamos cambiar este tipo de pensamiento, ya que varias personas piensan que es una enfermedad o un trastorno, lo cual uno no sabría, pero tendríamos que pensar que son personas que quieren sentirse libre y con el derecho de hacer lo que ellos pueden hacer. Y concluyo que ya no hay que discriminar a estas personas, porque varios han sufrido violencia o discriminación en las calles, y creo que hay que aprender a poder respetarlos y ser parte de ellos. Esa sería mi conclusión de ese trabajo, que me gustó muchísimo.